24 horas para el Señor. En realidad, todas las horas de nuestra vida son para el Señor, pero es curioso que una de las primeras intuiciones que tuvo nuestro Papa Francisco en su pontificado fue esta: instituir que los terceros viernes de Cuaresma, comenzando con esta hora más o menos de las vísperas, hubiese iglesias en todo el mundo, en todo el orbe católico, que estuviesen 24 horas abiertas en la adoración al Santísimo Sacramento y en la celebración del Sacramento del Perdón. ¿De dónde nace esta intuición? ¿Qué es lo que se quiere expresar con ella? En Evangelii Gaudium, ese documento programático del Papa Francisco al inicio de su pontificado, insistió mucho en una iglesia de puertas abiertas. Obviamente no se refería exclusivamente a la puerta de madera que flanquea la entrada de los templos, se refería al espíritu con el que tenemos que vivir nuestra presencia en medio del mundo. Obviamente se refería a que tenemos que tener una disposición de no estar sentados, como quizás en otro momento hemos podido sentirnos muy seguros de que teníamos una oferta pastoral, que los fieles serían los que tomasen la iniciativa de venir a tocar nuestra puerta y nosotros ofertaríamos una serie de servicios y cada uno sería, obviamente, ese momento ha cambiado y estamos llamados no a tener ese espíritu, sino a tener un espíritu de ir a buscar nuestra oveja perdida. Quizás hay que decir que quedó una oveja en el redil y 99 están fuera, y tenemos que al mismo tiempo pedirle a la oveja que está en el redil que nos acompañe a buscar las 99 que quedaron fuera. Esa iglesia de puertas abiertas, por lo tanto, es todo un signo. Difícilmente, por otra parte, podríamos vivir el espíritu de tener las puertas abiertas si las tenemos físicamente o materialmente cerradas. Os comparto un detalle. En este jubileo de la misericordia, que ha tenido también en esta catedral uno de los puntos principales para ganar el jubileo, pues hemos percibido que en ese tiempo en el que cerrábamos la catedral, de 12:30 del mediodía, pues creo que era hasta las 5 de la tarde más o menos, pues había obviamente muchas personas que en ese momento no podían entrar en el templo, y al haberlo abierto durante el jubileo de la misericordia de una manera ininterrumpida de la mañana hasta la noche, pues hemos percibido que durante ese tiempo que antes la catedral estaba cerrada, pues han podido entrar un promedio de 250 personas en el tiempo en el que antes la catedral cerraba al mediodía. ¿Quién somos nosotros para quizás hacer un orden personal según nuestra comodidad, que impida que haya encuentros con el Señor que solo la providencia puede tener pensados? ¿Cuántas personas que han podido entrar en esos momentos, el Señor ha pasado, ellos no solamente han pasado por aquí, sino el Señor ha pasado por su corazón? ¿Y si uno de los apostolados principales que pudiésemos hacer en nuestros días fuese que en nuestras parroquias, que por temor muchas veces a los robos, etcétera, permanecen cerradas muchas horas durante el día, hiciésemos un voluntariado en el que nos comprometiésemos, ¿no?, a estar ante el Señor en el sagrario, al mismo tiempo que eso permite que la iglesia esté abierta, y de esa forma visualizamos ese estilo de iglesia abierta, de puertas abiertas? ¿Qué podríamos hacer para llegar a los alejados? ¿Qué podríamos hacer para compartir el mensaje de Jesucristo con quien ya ha cambiado el rumbo de su vida? ¿Y si comenzamos por tener las puertas abiertas? No sería poco si comenzamos por ahí.
Es una intuición importante. El Señor está continuamente entre nosotros, no a ratos, está continuamente. Creo que la adoración eucarística, en segundo lugar, esa adoración eucarística de 24 horas, que nosotros en Adora, aquí bien cerca está ininterrumpidamente, significa otro aspecto. Nosotros no siempre estamos con Dios, pero Él siempre está con nosotros. Nosotros nos acordamos de Dios a veces, muchas veces dependiendo de la situación de nuestra vida. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando oímos tronar, pero Dios está siempre con nosotros, aunque nosotros no estemos siempre con Él. Y eso queda significado en esa adoración eucarística ininterrumpida. Yo a veces paso delante del Señor y como si no estuviese, pero Él siempre camina junto a mí. Por lo tanto, la presencia de Jesús en la Eucaristía, visualizada en estas 24 horas de adoración ininterrumpida, quiere también ser signo de la fidelidad de Dios, que no nos deja ni un solo momento de su mano. Dios siempre está contigo, aunque yo no siempre esté con Él. La lectura que se ha proclamado: escucha, Israel, el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y si lo ponemos en forma pasiva, el primer mandamiento es dejarse amar por Dios con todas tus facultades. Déjate amar por Dios, déjate querer por Él, déjate querer del prójimo también. Quiérete a ti mismo. Dejarse amar por Dios, poner el primer mandamiento en forma pasiva, ayuda mucho a poder cumplirlo. Venir ante el Santísimo, ponerse en la presencia de Jesús, que siempre está con nosotros, aunque nosotros no siempre estemos con Él, es toda una lección. Déjate querer por Dios, que Dios está contigo. Disfruta de su presencia. Y en tercer lugar, 24 horas de adoración ininterrumpida, celebrando el sacramento del perdón. Porque, ¿qué le podemos decir al Señor? Venimos aquí, ¿yo qué le puedo decir al Señor? ¿Y si le cuentas tus pecados? ¿Y si, como no somos capaces de construir, ¿no?, pues oraciones muy perfectas y muy teológicamente construidas, y si le expresas el estado real de tu vida? Señor, así estoy. ¿Y si te abres ante Él y permites que la mediación de la Iglesia, que es sanadora, te dé también ese beso de reconciliación y esa conciencia de que estás acompañado y has sido comprendido por el Señor? Pues sí, venimos ante Él y uno dice: Señor, ¿qué te diré? ¿Qué te ofreceré? Te ofreceré mis pecados. Me habéis escuchado ya en alguna ocasión cuando os compartí una experiencia que a mí me tocó el corazón profundamente, de las primeras cosas que viví en la diócesis, o hace ya unos años, en la prisión de Martutene. Y es que recuerdo que el día de Reyes, predicando allí a los presos de Martutene, pues como les vi muy metidos en la celebración, que había un grado de atención que era impresionante, pues les dije: estaréis pensando que aquellos magos de Oriente le ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra, y tú dirás: ¿qué te voy a ofrecer yo si no tengo ni libertad para ofrecértela, si estoy aquí preso en este lugar, ¿no? ¿Qué le puedes ofrecer? Y yo, pues pensando que les iba a decir algo pues que iba a ser absolutamente novedoso para ellos, ¿no?, les dije: ¿y si le ofreces tus pecados? ¿Y si le pedís al capellán que estaba junto a mí, que por cierto estará confesando aquí en este templo, y si le pedís al capellán que os confiese? Y recuerdo que el capellán me dijo: don José Ignacio, ya lo estamos haciendo, ya faltan pocos por confesarse en estas Navidades. ¿Quién falta por confesarse? Y habría allí 100 presos, y de los 100 presos levantaron la mano los que faltaban por confesarse, estaban ya confesados casi todos. Y yo me quedé impresionado de que yo pensaba que estaba poniendo una pica en Flandes haciendo esa propuesta,
y vi que aquellos pobres de Yahvé le habían ofrecido al niño Dios en las Navidades sus pecados de una manera espontánea, diciendo: es lo que tengo, Señor, te lo doy. Y claro, uno ve las dificultades que tenemos los demás en la diócesis para celebrar el sacramento de la penitencia, etcétera, y dice uno: los pobres no se evangelizan, ¿no? En la sencillez y en la transparencia de cómo hacer las cosas. Pues esto es 24 horas para el Señor. Así yo creo que nació del corazón del Papa, y sin duda es un paso del Señor por nuestra vida que quiere movernos, removernos, hacer que esta Iglesia pues sea pues un instrumento suyo para la nueva evangelización. Señor, acompáñanos, que nos dejemos acompañar por ti, que no pongamos obstáculos a tu continua presencia entre nosotros.